Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? He estado esperando que mi crásula multicava se llenara de flores para haceros este vídeo y para que podáis disfrutar de su floración y de lo preciosa que se pone llenita de flores. También se le conoce como Orgullo de Londres. Esta crásula fue clasificada por el botánico Charles Lumière, no sé francés, pero bueno, más o menos, y por eso lleva su nombre. Multicava también se le llama porque sus hojas de color verde así como azulado, de forma ovoide, presentan unas pequeñas punteaduras y por eso se le llama multicava. Bueno, diréis que se me ha ido un poco la cabeza al deciros que tiene un verde azulado, pero es así. Lo que pasa es que esta planta que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, pues yo la tengo hasta las 12 de la mañana, le da bastante el sol y después ya le empieza a dar la sombra todo el día. Mirad las flores tan preciosas que tiene, le salen como 4 pétalos y son de un color como rosa clarito y en el envés un rosa más oscuro. Esta planta es originaria de Sudáfrica y a pesar de que viene de un clima muy cálido, pues resiste hasta heladas de -3 grados. Más yo os aconsejo que no le dejéis porque se os puede quemar, pero bueno, hasta 3 grados yo la he tenido fuera. Estáis viendo en la imagen que las hojas nacen opuestas, siempre nace una hoja opuesta a la otra, pero eso es una característica igual que la del tallo en el medio, que después nace flores, pues esa característica es de todas las crásulas. Os estoy pasando la cámara por el centro para que veáis la cantidad de hijos también que vienen otra vez, porque es una crásula que se reproduce muy fácilmente, se reproduce por esquejes, se reproduce por hojas, también se reproduce muy bien en agua, que lo vamos a ver ahora después. Bueno, el primer esqueje que tuve de esta plantita, que ahora estoy encantada de tener tantos, pero el primero que tuve me lo regaló mi amiga Rosa y se lo agradezco en el alma porque la verdad es que se ha dado fenomenal en mi casa. Ella ya la ha visto y ha visto que la planta está enorme y se ha desarrollado muy bien. Bueno, el riego. A ver, os voy a contar un poquito mi experiencia con esta planta y su riego. Nosotros vivimos en un clima de veranos muy calurosos e inviernos bastante fríos. Entonces, yo ya he hecho la prueba de no regarla los meses de otoño y de invierno y he visto que la floración es mucho más abundante después a finales de invierno y la primavera. A veces hasta tiene flores hasta principios del verano. Pero ya os digo, la riego en verano, en primavera y en verano una vez a la semana. La fertilizo una vez al mes con fertilizante natural y los meses de otoño y de invierno no la riego. Os quería enseñar también para que veáis lo rápido que crecen las hojas cuando caen. Esta plantita que os voy a mostrar ahora, a ver si me dejan las flores. Esta plantita ha nacido de hojas, casi todas las que tengo han nacido de hojas, pero esta es que no hace ni 2 meses que ya empezó a brotar y se ha puesto grandísima. Y esta pues ha sido de una hojita también que ha caído y ya veis que ya está brotando esa rama. Tenemos aquí a don Lulencio, me está vigilando a ver qué tal hablo y qué tal lo digo y qué tal os explico. Bueno, esta la he reproducido en agua porque es una crásula que se da muy bien en agua y tengo bastantes metidas en botes de cristal. Como veis ya ha brotado, por uno de los nudos de la rama ha brotado y tiene aquí unas ramificaciones pequeñitas, incluso con raíces, que ya la podría pasar a tierra, pero como os digo me gusta mucho tenerlas en agua. Después la vamos a cortar y vamos a dejar ese tronco pequeñito en una botella pequeña para que siga creciendo y la grande pues la voy a dejar en la botella grande. También ha echado flores, por supuesto, a pesar de estar en agua, y es una planta de verdad que tenerla en casa porque es muy agradecida, es muy bonita y se cuida muy bien porque no necesita casi ningún tipo de cuidados.
Esta que tengo en esta botellita pequeña también está ya floreciendo y ha echado raíz. Lo que sí os quería decir es que también otra cosa que hago después de que la flor se marchita, pues no le corto el tronco, porque al final de la rama echa unas plantitas muy pequeñas que se caen y donde caen vuelvan a hacer otra planta. Si la tenéis en casa, es que no tengo ninguna rama, he estado mirando y no tengo ninguna rama que tenga la plántula en la punta, pero si la tenéis en casa seguro que habéis observado que al final, después de caerse la flor, pues nace una nueva plantita y esa plantita cae al sustrato y nace una nueva planta. Estas tonalidades rojizas que tiene, pues ya os he dicho antes que es por el sol. Si la tenéis dentro de casa la vais a tener más verde. Ahora vamos a quitarle unas hojas, la voy a quitar de la parte de atrás porque si no le vamos a estropear la estética a la planta, para que veáis la reproducción por hojas. Se reproduce fenomenal por hojas. Y os quería enseñar una coquedama que hice con el musgo. Hice una coquedama con ella, con la crásula multicava. Además le ha encantado el sitio y está fenomenal, ya la veis, súper verde y muy bonita. Os dejo por aquí el vídeo de las coquedamas, porque si no tenéis musgo os enseño ahí un truquito para que podáis tener coquedamas. Y esta también es otra que nació de 3 hojitas que puse ahí encima del sustrato y ya tiene esta flor. Bueno, voy a ir colocando las hojas encima del sustrato humedecido. Lo único que he hecho ha sido mojar el sustrato y ahora ponemos las hojas encima. Algunas también las voy a pinchar con el pequeño tallito que tiene pinchado en el sustrato, porque también se reproduce muy bien, así como estáis viendo. Nada, en 2 semanas, 3 semanas se le empieza a ver que ya están brotadas y que ya está saliendo algún tallito por ahí, que después la podéis pasar a una macetita y se os hará una planta. Tanto los esquejes, las hojas o las plantas grandes no las riego hasta que no tienen el sustrato completamente seco, porque a ver, esta planta es muy fácil de cuidar y no se suele estropear, pero los encharcamientos, siempre os lo digo, es más fácil recuperar una suculenta o una crásula o una planta grasa de una deshidratada que una ya podrida. Y este es el tallito que os decía, que lo vamos a cortar y me voy a quedar en la botellita pequeña con el tramo este que estáis viendo que ha brotado, y en la grande voy a seguir teniendo la rama grande, porque este tiene raíz, pero es que el otro, mirad, también está echando por ahí raíces, entonces seguro que va a brotar y voy a tener otra plantita. Está precioso que hasta dentro de la botella con agua haya echado esta cantidad de flores. Bueno, recordad no ponerlas al sol directo, y que si la tenéis en casa la pongáis en un sitio donde tenga mucha luz, mucha, porque si no, no os van a salir flores. Y por aquí me quedo echándole un poquito, duchándolas un poco a la coquedama, que le encanta que se le duche el musgo. Y espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme algo en los comentarios si tenéis la planta o si la tenéis y os ha echado flor. Y nada, un abrazo muy grande y hasta el próximo vídeo. Espero veros por aquí.